que tiene NB vueltas. Bueno, el flujo debido al solenoide en la bobina por vuelta sería B por A. Ahí se está sobreentendiendo que es por coseno de cero, porque digamos el campo y la normal estarían en la misma dirección y sentido, entonces ahí no se está sobreentendiendo eso, no dice coseno cero ahí, pero se sobreentiende. Entonces, por eso digo que el flujo es B por A. Y el flujo total en la bobina plana va por el número de vuelta de la bobina, sería N veces B por A. Es el flujo total en la bobina debido al solenoide. Bueno, yo decía, ahí no hay duda qué área va, el área de la bobina, porque estoy sacando el flujo en la bobina. Ahora, hay un área del solenoide que es más grande que el área de la bobina, pero el que me está interesando, el flujo en la bobina va al área de la bobina. Ahora, cuando yo hago una bobina que tiene el mismo radio que el solenoide, bueno, menos duda hay todavía. Cualquier área sería lo mismo. Digamos que va al área de la bobina, pero igual que el área del solenoide también. Ahora, el problema era cuando la bobina tiene un área más grande que el solenoide. El radio de la bobina es más grande que el radio del solenoide. Entonces, en ese caso, va el área efectiva. ¿Y a qué le llamamos el área efectiva? Como se entiende que el solenoide solo crea campo en su interior, el campo del solenoide fuera del solenoide es muy pequeño, es totalmente despreciable. Entonces se puede decir que en la parte que queda por fuera del solenoide, el campo del solenoide es prácticamente cero. Entonces solamente habría campo en un área igual al área del solenoide. Entonces cuando yo hago el caso particular ese, que ahí hablamos del área efectiva. O sea, si bien tiene que ser el flujo en la bobina, pero el área que va es el área del solenoide, porque solo en esa parte hay campo. Fuera de eso no habría campo. Entonces ese es el dibujito que está acá. La más chiquitita, el circunferencia más chica, es el solenoide. La grande es la bobina. Entonces, ya no importa si la bobina es más grande que el solenoide en el tamaño del radio. Total, el flujo lo mismo va a ir por el área del solenoide, porque es el área efectiva. Lo que sí, el número de vueltas de la bobina. Si la bobina tiene 10 vueltas, está atravesando 10 áreas, entonces es un 10, ponele así. Entonces el flujo sería campo del solenoide, área del solenoide, dice acá, ¿y por qué? Porque es el área efectiva y número de vueltas de la bobina. Entonces, en definitiva, si la bobina que está como N2, bobina 2, es igual o es más grande que el... ¿Se entiende eso? Y ahí que el flujo era proporcional a la corriente que lo genera, esa constante proporcional era la inducción mutua. Entonces, el flujo sobre I, toda la constante que queda acá es la inducción mutua. Eso es lo que veíamos ahí. Bueno, ¿qué tiene que ver con esto que estamos viendo? Bueno, también tiene que ver porque por ahí no importa si la bobina que está por arriba del solenoide tiene un radio más grande. No interesaría porque lo mismo el campo afuera del solenoide es cero. Entonces eso no influye. Eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces, eso es lo que pasaba en este también y es lo que estamos viendo en este problema que yo le estaba mostrando de acá. Entonces, acá hacen una distinción en el apunte y en los libros entre flujo medio y flujo total. El flujo medio se refiere al flujo por vuelta, o sea, en una sola vuelta. No importa que tenga 700 vueltas. El flujo en una vuelta va a ser B por A. Por ejemplo, la bobina 2 tiene 400 vueltas. El flujo en una vuelta sería B1 por el área. Entonces, y si tiene 400 vueltas, el flujo total sería 400 por eso. Es el flujo total. Cuando yo digo que el flujo es proporcional a la corriente que lo genera y eso es igual a M por I, esto siempre es el flujo total, digamos, no el flujo medio. Entonces, de ahí sale que el flujo total por un lado es N2 por flujo medio del 2. Y eso es proporcional a M por I. Y la corriente que hay es en la 1. Por eso se llama inducción mutua, porque el uno genera el campo y atraviesa el área del otro, están acoplados el sistema. Entonces, de ahí sale el M así, flujo total sobre I, N2 flujo medio del 2 sobre I1. Bueno, ese era el M. Ahora, si yo hiciera lo mismo, pero al revés para el 2, el flujo total en la 2, el flujo, acá hemos sacado
el flujo total en la 2 debido a la corriente 1, por decirlo así. O sea, hay un acoplamiento ahí. Pues lo hagamos al revés. Hagamos el flujo total en la 1 debido a la corriente 2. O sea, si ahora la corriente circula por el solenoide de adentro y esto atraviesa en la otra área, entonces vale lo mismo. Que el flujo total en la 1 es el flujo medio en la 1 por el número de vueltas de la 1. Y sería B1 por A1 por N1. Y ese es proporcional a la corriente 2 que lo está generando. Entonces, de un lado o del otro, llegamos al mismo resultado. Y acá saco el flujo medio. Entonces, el coeficiente de inducción mutua, no importa quién lleva la corriente y cuál área atraviesa. O sea, si la corriente es la 1 y atraviesa el área de la 2, o si la corriente es la 2 y atraviesa el área de la 1, lo mismo, el coeficiente de inducción mutua es el mismo, digamos, eso es lo que veíamos ahí. Ahora, si vamos al problema del práctico, ese, a ver, ya vamos a ver de acá. Bueno, acá lo tenemos, el práctico, a ver, lo mostremos acá. Mm, 9, 8. Bueno, este primero era la 9 que decía la bobina en forma de Tesla. Un solenoide largo de longitud L, área A, tiene devanado, tiene N1 espira, digamos. Y una bobina de N2 vueltas se le pone concéntrica arriba, esa sería la azul, por ejemplo. Entonces, N1 sería de la negra y N2 sería del azul. Entonces, calcule la inductancia mutua. Bueno, acá hay algo que no se entiende bien, que dice, bueno, hasta ahí calcula la inductancia mutua. Vemos aparte primero si quieren. ¿Cómo sabe la inductancia mutua? No importa, para sacar la inductancia mutua puede ser que la corriente circule por el 1 y atraviese la bobina 2, o que la corriente circule por el 2 y atraviese la bobina 1, es lo mismo para sacar la inductancia mutua. Eso lo sacamos igual. Entonces, esa inductancia mutua, no importa por cuál circula la corriente y por cuál atraviesa el área, se la saca de la misma manera. Entonces, ¿cómo hacíamos acá? Hagamos, por ejemplo, el flujo medio en la 2. Entonces, B1 por A. Y el flujo total en la 2, el número de vuelta en la 2 por el flujo medio. Bueno, ese es proporcional a la corriente 1. Y entonces igualo las dos cosas y saco el M. Y es el M. Ahora, si yo lo quiero poner más exacto, ¿y qué era el flujo medio en la 2? B1 por A. ¿Y qué era B1? Mu0 N1 sobre L sobre por A. Entonces, así lo voy haciendo y saco el coeficiente de inducción. Ahora, lo que dice la segunda parte de eso, acá, veamos. Yo le voy a mostrar una cosa increíble. A ver. Esto dice, supongo que la corriente 2 en la bobina exterior, o sea, el N2 en la bobina 2, está variando con el tiempo, porque la idea que se genera una FM es que la corriente varíe con el tiempo. 2, parece que dice 2 por 106 amperes sobre segundo por T. Yo digo, qué raro que escriban así el número. En tiempo de 3 segundos. Entonces, me están dando como el I en función del tiempo, yo puedo hacer dI dt. O sea, si lo derivo, me daría la variación de la corriente en el tiempo. Entonces, ¿cuál es el flujo medio a través de cada espira del solenoide causado por la corriente de la bobina exterior? Bueno, esto increíblemente, cuando yo lo muestro acá, al Sears, eso está resuelto. O sea, en este era el ejemplo genérico, así. Que yo decía cómo sacaba el M, el flujo total en el 2 debido a la corriente 1, y es el M, y lo sacaba así. Cuando yo tengo el M, tengo una ecuación, tengo letras, que si yo tuviera los datos suficientes, le saco numéricamente. Entonces, cuando me dicen, calcule el coeficiente de inducción mutua, que era el punto A, entonces yo digo, el flujo total en el 2 es M por I1, y a su vez, el flujo total en el 2, el número de vuelta del 2 por el flujo por vuelta. El flujo B2 que dice ahí sería el flujo medio en la 2, flujo por vuelta. El flujo por vuelta sería B1 por A. Bueno, ¿por qué no decimos si es A1 o A2?
¿Por qué el área del solenoide? Porque fuera del solenoide el flujo es cero porque no hay campo afuera. Entonces, el área sí o sí, el del solenoide largo, esa es la más chica. Es el área que figuraría acá. Y él es el largo del solenoide también. Entonces, esa que sale como coeficiente, si a mí me dan los datos, L vale 0,50, A vale 10 centímetros, son N1 1000 vueltas, N2 10 espiras, bueno, si tengo todos los datos, bueno, reemplazo y saco un valor. Ese valor me da en Henry. Como daba 10 a la menos 6, ha puesto micro Henry, pero bueno, es lo mismo. La segunda parte es esta. A ver, yo le voy a agrandar un poquito. Ahí, por ejemplo, acá. Entonces, acá dice, mirá por qué no se entendía el otro. Es 2 por 10 a la 6, no puede ser 2 por 106, no tiene sentido. Entonces, la pregunta era, supongo que la corriente 2 en la bobina externa está variando con el tiempo 2 por 10 a la 6 amperes por segundo por T. O sea, digamos, para cada instante de tiempo tiene una corriente diferente. Yo le voy dando valores al tiempo y está sacando valores distintos de corriente. Entonces, en un tiempo de 3 microsegundos, o sea, 10 a la menos 6 segundos sería eso, ¿qué flujo magnético medio a través de cada espira solenoide es causado por la corriente exterior? Bueno, entonces, el flujo total era N1 por el flujo medio del 1. A ver, aclaremos una cosa. Acá estamos haciendo que la corriente circule por la bobina 2 y yo quiero el flujo medio en la 1, o sea, en el solenoide. Está circulando por la bobina de arriba la corriente y quiero el flujo medio en el solenoide de abajo, o sea, en el 1. Entonces yo digo, el flujo medio en el 1 por el número de vuelta del 1 es el flujo total en el 1. Y el flujo total en el 1 es proporcional a la corriente 2, que es la que hay. Y esa constante es el coeficiente de inducción mutua. Entonces, ahora, en lugar de decir calcule el coeficiente de inducción mutua, que ya lo había calculado antes, me dice calcule el flujo medio en el 1. Esa era la pregunta. Entonces yo hago M por I2 sobre N1 y saco el flujo medio en el 1. Ahora, pero vos decís, pero ¿y qué le pongo al campo? O sea, ¿cuánto va la corriente esta? Bueno, es el flujo medio en el 1. Ahora bien, ¿cómo se saca la FEM? Bueno, para que haya una FEM, el flujo tendría que estar variando con el tiempo. Si el flujo no varía, no hay FEM. Entonces, y cuando el flujo variable, yo decía, el flujo es M de I de T. O sea, como el flujo era M por I, el flujo total, si yo pongo N1 por el flujo, sería el flujo total, digamos, del lado izquierdo. Pasemos el N1 para acá. El flujo total en la 1 igual a M por I2. Entonces, la variación del flujo total en el tiempo es la FEM. Y la FEM sería M de I de T. ¿Se entiende eso o no? Yo digo, el flujo es M por I. Entonces, derivada del flujo en el tiempo, M de I de T. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces, esa es la FEM. Y el de I de T sale de derivar esto. ¿Cómo deriva eso? Una derivada re fácil. Derivada de T es 1. Entonces, quiere decir que de I de T da 2 por 10 a la 6. Esa es simplemente la derivada. Entonces, la de I de T es 2 por 10 a la 6. Y la M era 25 por 10 a la menos 6. Entre 10 a la menos 6 y 10 a la 6 se van. Queda 2 por 25, 50. Entonces, la FEM inducida es 50. Menos 50 porque se opone a la variación de flujo. Si el flujo está creciendo, genera una FEM en contra. Eso es lo único. ¿Se entiende eso? Y si está resuelto. Para el para una espira tenés que calcularlo con esa forma que tiene en el denominador una raíz, una cosa así. Entonces ahí ya me complicó. No Pero entiendo. parece que era más simple. Yo no veo ninguna raíz, ningún denominador, digamos, no sé de qué está hablando. Claro. Como decía que el solenoide era compacto, se lo considera como una bobina, pero yo quería calcular la vuelta de una espira para calcular el flujo total Y con la muy ecuación de la fácil, espira. se hace B por A, es el flujo. Y por el flujo total es por el número de vueltas. O sea, el flujo total es lo que figura en el numerador. O sea, si vos querés el flujo total en el 2, número de vueltas 2 por el flujo en cada vuelta. Y el flujo cada vuelta es B1 por A.
O sea, no entiendo de qué raíz me está hablando, digamos. O sea, Claro. No, sí. el flujo por vuelta es el campo por el área, es el flujo por vuelta. Ahora, depende cuántas vueltas tenga, sacamos el flujo total. Entonces, V1 por A, el flujo por vuelta. ¿En quién? Bueno, en la 2. ¿Y por qué pone el área A del 1? Y porque es el área efectiva. Entonces, V1 por A, es el flujo en la 2. Y si la 2 tiene N2 vueltas, bueno, por N2 sería el flujo total en la 2. Entonces, la inducción mutua es el flujo total dividido en I. Y es la Bien. corriente que está generando. O sea, no entiendo de qué raíz hablar, pero eso no te entendí esa parte. Pero eso es lo que estamos viendo, es la solución del problema. O sea, no solo que lo que está en el problema está hecho en el libro. Puede ser que esté hecho, uno no lo entienda, por eso estamos explicando un poco, pero es lo que está hecho acá. O sea, Sí, sí. la bobina de tela se llama cuando hay una bobina arriba de otra, digamos, algo así. O sea, un solenoide y una bobina arriba. Eso es la bobina de Tesla. Entonces, por una de las dos circula corriente y eso puede generar una FEN en la otra. Pero va a generar FEN solo si la corriente varía con el tiempo, si no, no va a generar FEN. O sea, va a generar flujo si hay una corriente. Pero para que genere FEM, tiene que haber una variación del flujo en el tiempo. Y la forma que varía el flujo en el tiempo es que la corriente que esté circulando sea una función del tiempo que vaya cambiando con el tiempo. En este caso, la corriente va creciendo con el tiempo. Entonces, esa corriente creciente con el tiempo genera un flujo variable que está creciendo y genera una FEM en la otra. Y esa FEM es lo que estamos calculando ahí. Pero, ¿qué tiene que ver la inductancia mutua? Porque hay un acoplamiento en el sentido de que un solenoide crea el campo y atraviesa el área del otro, o viceversa. O sea, por uno de los dos circula corriente. Ese que circula corriente crea un campo y ese campo atraviesa el área del otro. Entonces, es el acoplamiento, la inducción mutua. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahí. Y el coeficiente de acoplamiento de inducción mutua, eso es el flujo total sobre I. O sea, hemos dicho que el flujo total era M por I, proporcional a la corriente que lo está generando. Y ese M constante de proporcionalidad, eso es lo que estamos sacando. Pero a su vez, el flujo total es el número de vueltas por el flujo en una vuelta. Entonces, igualamos las dos cosas. El flujo total M por I y el flujo total, el número de vueltas por el flujo de una vuelta. Y ahí sale el M. ¿Se entiende más o menos o no? Una cosa es con letra y otra cosa con número. Con letra medio abstracto, yo lo puedo plantear, decir, bueno, este el M queda así, pero si no me dan datos, lo dejo planteado nomás y queda una expresión y punto. Ahora, si me dicen, bueno, el número de vuelta de uno vale 1000, del otro vale 10, el largo vale tanto, bueno, ahí sí ya puedo hacer un valor numérico para la inducción mutua, y si no, lo tendría que dejar planteado nomás. Entonces, ese problema del práctico, una mezcla de primero como medio teórico y después como que ya te dan valores para que calcule. ¿Se entiende o no? Entonces yo digo, este que está hecho en el libro es el mismo, pero está más claro porque tiene todos los datos. Me dice cuánto vale L, cuánto vale el área, cuánto vale la espira 1, cuánto vale el número de vuelta del 2. Entonces con datos es más fácil porque ahí le pongo valores y lo calculo. O sea, ahora, una vez que tenemos el coeficiente de inducción mutua, ¿cómo se calcula la FEM? Bueno, si el flujo es M por I, la FEM es menos variación del flujo en el tiempo, entonces menos M de I de T. Entonces, la FEM lo hacemos menos M de I de T, eso que dice acá. ¿Y cómo saco el de I de T? Y bueno, tengo que tener una función corriente. Bueno, ahí el práctico lo que no se entendía, que decía 2 por 106, pues si no se entendía nada de eso, no es 2 por 106, es 2 por 10 a la 6. Aparte tiene sentido porque el tiempo es 3 por 10 a la menos 6. Entonces, cuando vos pones 2 por 10 a la 6 por 3 por 10 a la menos 6, esto queda un 6. ¿Se entiende? Entonces, yo puedo poner 2 por 10 a la menos 6 por 3 por 10 a la 12, ya sacás la corriente 2. Entonces, ese corriente 2 ya le puedo poner un número, porque ya lo calculé. Entonces, y ahí sí, ya podemos resolver todo y sacamos. Entonces, una cosa es, para sacar el coeficiente de inducción mutua, no hace falta que la corriente esté variando con el tiempo. El coeficiente es igual, digamos, eso lo puedo sacar con la corriente instantánea de un determinado momento, con un valor concreto de corriente. ¿Por qué ha puesto 6 acá? Porque la corriente a los 3 microsegundos que decía acá vale 2 por 10 a la 6 amperes por segundo por 3 microsegundos.
Ahora, el microsegundo es 10 a la menos 6. Eso significa eso. Entonces yo pongo 2 por 10 a la 6 por 3 por 10 a la menos 6 es un 6. O sea que la corriente en ese instante de tiempo, a los 3 microsegundos, vale 6 amperes. Esa es la corriente. Y esa la tomo como I2 de ese momento. Pero es curioso, el I2 no tendría un valor fijo, sino si está cambiando con el tiempo, cada rato tiene un valor distinto. Entonces ahí te dicen a los 3 microsegundos. En ese tiempo vale 6. Entonces ya teniendo la I2, ya puedo sacar el flujo M2 sobre N1 y saco el flujo por vuelta en la 1. Es el valor medio. Bueno, y cuando quiero sacar la FEM, ahí ya me conviene hacer la derivada de I respecto al tiempo, porque para que haya FEM tiene que haber una corriente que varíe con el tiempo. Bueno, es lo que se da en este caso. Pues, ¿y qué es el 6? Bueno, el 6 es un valor instantáneo a los 3 microsegundos, pero en realidad la corriente está cambiando con el tiempo. Entonces, para sacar una FEM, uso el DI de T. ¿Y cómo derivo eso? Es re fácil. La derivada de eso es 2 por 10 a la 6, porque la derivada de T es 1. Y entonces me queda esa, sería la DI de T, eso. 2 por 10 a la 6. Entonces, de ahí saco y me sale que la FEM da 50 voltios. ¿Se entiende? ¿Y la Fátima entiende o no? Sí, sí, profe. Bueno, entonces es interesante ese problema porque se toma mucho eso de inducción mutua, de cómo se mezclan, cuando hay una inducción mutua, cuando el campo lo genera uno de las dos bobinas y atraviesa el área del otro, entonces hay un acoplamiento y hablamos de inducción mutua ahí. Pero un típico ejemplo es este de las bobinas de Tesla, que son simplemente eso. O sea, dos bobinas, una abajo de la otra, una dentro de la otra, esa es la bobina. Entonces, no importaría tanto el que tiene el área más grande porque el flujo que interesa es en el área en común que tienen los dos. Bueno, eso es lo que decíamos acá. Entonces yo digo, mira vos, justo el problema del práctico es prácticamente lo que está acá. ¿Se entiende o no? Pero yo creo que no es tan fácil de entender por más que uno lo lea así nomás, porque si no, no se entiende bien. O sea, hay que explicarlo un poquito. Entonces era ese. Incluso ya le hemos sacado alguna foto, pero por ahí no son temas fáciles, no son que uno lo va a leer y decir, uy, ¿cómo no va a entender? No, es medio complicadito para entender. Pero bueno, por eso lo estamos viendo. ¿Se entiende eso?